Es un auténtico privilegio tener la oportunidad de compartir y participar en un evento de estas características. Confieso que ahora cuando entraba he tenido como un déjà vu, ¿no? Y creo que el título de mi intervención podría ser el responsable, porque resulta que mi primer ponencia ante un escenario repleto de gente llevaba por nombre precisamente este I+D+I para vivir. Y a ver, no es que haya agotado mi creatividad, pero lo cierto es que creo que no ha dejado de ser necesaria, y en el contexto actual mucho menos, esta hoja de ruta para mí, en lo personal y en lo profesional. Y por eso me ha parecido oportuno, me ha parecido apropiado, ¿no? Y aquí estoy, 7 años después de aquel TEDx, de aquella ponencia que casualidades de la vida ha motivado la entrevista que hoy me ha traído aquí, con la misma ilusión, los mismos nervios agolpados en el estómago y la misma receta mágica. Porque yo siempre, vaya donde vaya y me dirija a quien me dirija, visualizo un horizonte lleno de vacas. Porque yo soy ganadera, soy hija de ganaderos, descendiente de mujeres y hombres ligados a la agricultura, a la ganadería, y por ello para mí es una cuestión casi genética, ¿no? Con una componente de apego, de vínculo familiar que es muy potente. He crecido rodeada de vacas, jugando en las mismas praderas que las alimentaban y teniendo muy clara la procedencia y el origen de los alimentos. Y he crecido aquí, en una pequeñísima aldea de 7 habitantes ahora mismo, en el centro geográfico de Galicia, en el corazón de nuestra comunidad, que es la comarca de Ulloa, y que se llama Acernada. Es aquí donde, a finales de los 80, mis padres iniciaron su proyecto de vida en común y también su proyecto profesional, levantando desde cero la que hoy es mi granja, Granja Acernada, un proyecto de ganadería tradicional con vacas en pastoreo y de vocación familiar. Yo llegué en el 89, mi hermano 3 años más tarde, como parte también de ese proyecto de vida. En el año 2002, en uno de esos muchos contextos de crisis del sector lácteo, todavía con la crisis de las vacas locas en la cabeza, en la retina, llega el que sin duda es el punto de inflexión decisivo en nuestra granja y también en nuestras vidas. Es el inicio del periodo de reconversión hacia una agricultura y ganadería ecológicas y, en paralelo, el desarrollo de un pequeño obrador. Ya no artesanal, si por ello entendemos escaso equipamiento técnico. Era una pequeña industria. ¡Guau! Año 2002. Yo tenía 12, 13 años y, claro, todo a favor, para presumir, para decir con orgullo que mis padres eran al menos ganaderos peculiares, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero desde la óptica de hoy lo tengo claro. Mis padres eran ganaderos vocacionales, ganaderos ecológicos por convicción y, sobre todo, emprendedores e innovadores. Y claro, surge la magia, surge el orgullo, surge la emoción. Los escenarios de mis, por aquel entonces, actividades extraescolares ya no solo eran una granja, las praderas, sino que había una fábrica, había ferias, mercados, contactos con otros productores y, alguna auditoría de sanidad también por ahí, ¿no? Este es el contexto. Somos 2 jóvenes en un medio rural, de familia ganadera, y lo que se pretendía o lo que se esperaba de nosotros, porque el esfuerzo de nuestros padres, de esa generación que tanto esfuerzo y dedicación ha dedicado al sector agroganadero, así lo permitía, era que nos formáramos. Fórmate para marcharte, para procurar un futuro mejor, para buscar calidad de vida, un salario digno, posibilidades, oportunidades. Con ese eco social de fondo lo tuve claro, lo tuvimos claro, ¿no? La formación es un capítulo esencial y al menos también así lo entendían nuestros padres. Independientemente del camino elegido, la formación aporta valor, herramientas, destrezas, cualidades que también en nuestro sector, también en nuestro medio, son imprescindibles. Yo soy bióloga, mi hermano es químico y después de este periplo por la universidad, siempre con la mirada en la granja, apoyando a nuestros padres en todo aquello que estaba a nuestro alcance, decido regresar en el verano del 2013. Lo que quería era aprender un poco acerca del mundo de la empresa. Yo tenía dominado el trabajo, ¿no? Las tareas cotidianas ligadas a la granja, también a la pequeña fábrica, pero nada sabía del mundo de la empresa, de la gestión de un proyecto. Sí que tenía muchas cosas claras, ¿no? Que la programación es importante, el orden es importante, es fundamental, pero hay cosas que tengo que empezar a aprender a partir de ese momento, y es que también es necesaria la capacidad de adaptación, de respuesta rápida, la resiliencia, incluso a veces la capacidad de desaprender para aprender nuevamente. Así que, en enero de 2014, y tras el fallecimiento repentino y prematuro de mi padre, asumo sin dudarlo, tal vez incluso sin pensarlo, la dirección de mi granja y de todo el proyecto ligado a ella.
Por supuesto, con el apoyo incondicional de mi hermano, con el apoyo junto a mi madre y también con el apoyo incondicional de mi pareja, un cocinero de formación convertido a ganadero. Y en ese momento lo tengo claro. I más D más I para vivir, pero un I más D particular. Ilusión, determinación e iniciativa. Porque más allá de los motivos racionales y objetivos que nos llevan a tomar un camino u otro, es necesaria la motivación, la ilusión, el combustible, para promover y luchar con firmeza por aquello que deseamos, porque los deseos no se cumplen. Los deseos se logran trabajando y luchando por ellos, con esfuerzo, con determinación, con iniciativa, con responsabilidad, por supuesto. Así que a partir de ese momento empiezo a construir mi propio proyecto de vida, con toda la energía de una chica joven y con un título universitario. Eso sí, también empiezo a llevarme golpes y collejas vitales, porque entra en juego la ingenuidad, el desconocimiento, la escasa experiencia empresarial. Entiendo, y tal vez todavía lo entiendo mejor a día de hoy, años después, que desde mi perfil de ganadera, que es lo que soy, es como me defino siempre, debo construir también ese perfil de empresaria y tal vez de emprendedora, mochilas que antes se me antojaban pesadas, que es coherente con mi forma de entender este oficio. Así que toca emprender una nueva ruta, ¿no? De alguna manera es un momento crítico, es un momento de poner también orden. Lo cierto es que no encuentro la forma, no encuentro el camino de continuar con ambos proyectos en paralelo, no al menos bajo la fórmula que había resultado válida hasta ese momento, que era un modelo de negocio con mano de obra 100% familiar, con las limitaciones que esto supone y con la dificultad adicional que nuestro nuevo contexto personal y familiar impone. Así que decido paralizar la actividad de la pequeña fábrica, de ese pequeño obrador, con mucho dolor, pero con un borrador en mano ya de cara al nuevo capítulo que deseaba abrir. Lo primero, la granja, porque es el origen, es el primer eslabón y para mí era fundamental el consolidar su trayectoria, establecer unos objetivos claros a corto, medio y largo plazo para seguir trabajando en el capítulo de la transformación, porque sí, esa ha sido desde muy joven y hasta hoy mi forma de entender y mirar a mi proyecto, como un círculo cerrado desde la tierra al último eslabón de la cadena, y quería regresar. Así que en ese proceso, en ese contexto, buscando la fortaleza, buscando la unión, mirando al cooperativismo como motor de cambio, desarrollo y crecimiento en nuestro medio, nace en el año 2015 la cooperativa As Vacas da Ulloa. Un proyecto del que formamos parte 2 familias ganaderas de la comarca, Granja Cernada, nuestra granja, y Granja Maruxa, ubicada en el vecino Ayuntamiento de Monterroso. Y nace con la única ambición de asegurar el futuro de nuestras granjas y nuestro trabajo aquí también, a través de la búsqueda de valor añadido, envasando, transformando y comercializando nuestras producciones ecológicas. Así que, de nuevo, I más D más I para vivir, pero ahora investigación, desarrollo y mucha innovación. Han sido años de muchísimo trabajo, de esfuerzo, de formación, de entrega absoluta, ¿no? En los que la vida nuevamente ha ido moldeando los planes que teníamos para ella, como siempre, modificando los tiempos y acontecimientos. Pero esa lección la tengo clara. Capacidad de adaptación, capacidad de análisis, de respuesta rápida, de procurar alternativas y de buscar siempre en la dificultad el reto y la oportunidad. Porque si algo tengo claro desde que he empezado este largo camino, es que todo lo que a día de hoy me resulta sencillo, cotidiano, rutinario, en algún momento del camino ha sido un reto y una dificultad que he tenido que superar. Pero bueno, al fin, y después de todo este trabajo, hace justamente un año, nacía Senmais, que es la marca bajo la cual hemos empezado este periplo industrial y con la que hemos empezado a comercializar en primer lugar nuestra leche fresca, nuestra leche pasteurizada. Y leche Senmais, sin más en castellano, es una auténtica declaración de intenciones. Es leche y nada más. Por supuesto que es mucho más, porque es leche fresca, es leche ecológica, leche de vacas en pastoreo con certificación de bienestar animal, por supuesto. Todo eso forma parte de nuestro proyecto, de cada botella de Senmais. Pero nosotras necesitábamos incorporar un nuevo ingrediente, un ingrediente necesario, saludable, por supuesto, y natural. Y es que queremos que los nuestros sean productos de un proyecto no solo de vacas felices, sino de ganaderas felices. Así que la leche era el primer paso y el más necesario, el punto de partida, el poner en valor, en origen, un producto esencial de extraordinaria calidad en un sector altamente profesionalizado que ha trabajado durante décadas para posicionar la producción en el punto que hoy está. Pero para nosotros también era importante el revitalizar o analizar una forma de consumo. Siendo Galicia la principal potencia productora de leche de nuestro país, la 8ª potencia europea, queríamos indagar en cuáles han sido los factores sociales, culturales,
que han propiciado la pérdida de un hábito de consumo, el de la leche fresca, que se ha consolidado en otras regiones europeas. Pero, lógicamente, no nos vamos a detener, porque buscar valor añadido es desarrollar producto, es investigar cuáles son los nichos de posibilidades que hay en el mercado actual, las tendencias de consumo. Y todo esto acompañado, sobre todo y ante todo, de una estrategia de marketing y de comunicación que para nosotras parte siempre de la humildad y de la honestidad. Son las premisas básicas de nuestro trabajo. Lo cierto es que, bueno, siempre lo defino un poco de esta manera, ¿no? Tenemos muy claro algo, y es que debemos beber de la tradición, beber de ese conocimiento que siempre ha funcionado, sobre todo desde un punto de vista que ahora mismo es un tema que está en el centro del discurso, que es la sostenibilidad. Un modelo, el modelo tradicional, que funcionaba en ese sentido, pero que no funcionó desde el punto de vista social y económico. Pero debemos beber de la tradición para trazar un futuro que integre la innovación. Porque fijaros, hoy hablamos de esto, de sostenibilidad, hablamos de economía circular, incluso de economía social, pero mis padres jamás mencionaron estos términos. Jamás. En cambio, si algo tengo claro, es que ellos me han enseñado lo que es la sostenibilidad, lo que es la ecología, e incluso me han dado una clase magistral de lo que es el emprendimiento. Por ello está claro que de una forma natural, recogiendo todo esto de una forma orgánica, debemos integrar la innovación, el desarrollo, la tecnología, como palancas de cambio y crecimiento y mejora de nuestra eficiencia y nuestra eficacia. Este es ahora mismo el gran reto para buscar valor, para lograr ese valor añadido, esa diferenciación. Y sobre todo también yo creo que para promover incluso un cambio de imagen y discurso ligados a este sector y ligados al medio rural y a todos aquellos sectores tradicionales que están ligados a este medio. Yo me he permitido hacer un análisis muy breve, muy sencillo, de lo que es, claro, mi proyecto desde la perspectiva en la que yo trabajo. Yo les recuerdo que trabajo en una aldea de 7 habitantes. 5 personas viven en mi casa, así que tengo 2 vecinos. Y uno de esos vecinos es un trabajador de mi granja. Es decir, estoy fijando población. Este es el impacto real de nuestro sector y el que se replica a lo largo de todo el territorio. Y no es un tema baladí, porque el 85% de la superficie de nuestro país se puede categorizar como rural y en ella vive un nada despreciable 16% de la población. Es más, casi el 80% de los municipios de este país son rurales y tienen menos de 5.000 habitantes. Rural es 7 habitantes, pero rural también es 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, incluso 5.000 habitantes, y hablar de esto es hablar de soberanía alimentaria. Trabajo en un medio en el que se dan cita todas las brechas habidas y por haber. La brecha territorial. Me ha tocado emprender en un territorio en el que trabajo en desventaja competitiva con respecto a cualquier proyecto empresarial ubicado en un medio urbano. Y también eso debo defender como ganadera, y lo tengo claro. Trabajo en un medio en el que también la brecha socioeconómica, la brecha generacional y la brecha de género crean un conglomerado que dificulta no solo nuestro trabajo, sino el porvenir de nuestro medio y del sector ligado a él, desde esa perspectiva amplia de sostenibilidad que integra la parte social, económica y ambiental. Y también esto reivindicamos. Yo quería introducir una anécdota con respecto a esto, ¿no? Y es que tengo muchos problemas para trabajar porque el transporte no me quiere. Es muy complicado a veces llegar a nosotros, tenemos la infraestructura en cuanto a vías de comunicación que tenemos, y en una ocasión un camionero, con toda su sinceridad, y supongo que no incluso desde el cariño a lo mejor, ¿no?, de una persona que está agobiada, que está trabajando, me dijo: espero no tener que volver aquí. Y claro, yo le dije, pues incluso con ilusión, le dijo: no, o sea, olvídate, dentro de unos años de aquí saldrán camiones. Tendré que luchar para que la carretera lo permita, para que la digitalización y las comunicaciones lleguen aquí, pero he asumido esa lucha, así que no te preocupes, que te lo pondré fácil. Está claro que en ese punto están nuestras fortalezas. El modelo de agricultura y ganadería ligado al territorio es ese modelo que genera impacto real positivo, es el modelo que fija la población, es el modelo que alimenta la sociedad y que ha permitido crear toda esa estructura de valor que hoy está aquí reunida y que supone un punto de inflexión en nuestro país y que supone y representa el futuro del mismo. Tenemos la mala costumbre de alimentarnos muchas veces al día. No podemos prescindir de todo el sector y estructura que permite esto y hacerlo además con calidad y seguridad y satisfaciendo las necesidades y la demanda creciente de las consumidoras. Somos el primer eslabón de esa cadena alimentaria, el sector primario,
de una cadena, un entramado, que debe aportar valor no solo a todos los agentes que la integran, también a la sociedad, porque somos un sector clave que genera un impacto positivo y es real, además, desde el punto de vista social, económico y ambiental. Y todo ese potencial se debe transmitir, por supuesto que sí, debe llegar y debe ser el punto de partida para fortalecer el modelo, la estructura del modelo de producción de alimentos. En juego está el futuro. En el presente, por supuesto, la fuerte crisis social, económica y un contexto de emergencia desde el punto de vista ambiental. Pero está claro que toca trabajar la sinergia. Es el momento, nuevamente, del I+D+I para buscar la oportunidad en el contexto de la dificultad. Muchísimas gracias, no quiero dilatarme más. Ha sido un auténtico placer estar hoy aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Ana. Como decía, es un ejemplo de que a pesar de las muchas dificultades que podemos encontrarnos en la vida, se pueden conseguir cosas. Cada uno con la dimensión y el tamaño que puede llevar, pero se pueden conseguir cosas. Y me gustaría que empezaras, aunque has mencionado varias por encima, pero tú en tus ponencias y en tus comunicaciones sueles ser un poco más crítica con los que no te lo han puesto tan fácil en ese sentido. Y aprovechando esta circunstancia, ¿cuáles han sido las mayores dificultades para poder entrar en esto? Has hablado de la mujer, has hablado del mundo rural, pero ha habido muchas más, el I+D en el mundo rural, cosas raras. ¿Cuáles han sido realmente las cosas que te han hecho sufrir, en aquellas que has pensado en algún momento en dejarlo porque merece la pena, pero no tanto, ¿no? La verdad, bueno, nunca he pensado en dejarlo, pero sí que he tenido que abordar todo esto de una forma muy integral. Es decir, no es sencillo, es decir, yo tengo una ganadería en un medio rural y eso es un esquema muy habitual, es un esquema al que estamos acostumbrados, pero el hecho de levantar una pequeña industria, de levantar una industria, voy a sacarle lo de pequeña porque me acomplejo, sí. de montar una industria en una aldea no es sencillo. Nosotras hemos tardado muchos años y nos hemos encontrado muchas puertas cerradas, muchas dificultades que yo soy consciente de que si hubiéramos elegido un polígono industrial no existirían. ¿Qué ocurre? Para mí no es coherente el proyecto. O sea, el proyecto de transformación nace como una consecuencia lógica de la producción primaria. Yo como ganadera quiero asumir la responsabilidad de valorizar mi propia producción y quiero hacerlo en el territorio. Quiero hacerlo ligado a esa producción que da y genera un poco la razón de ser del siguiente proyecto. Hemos tenido dificultades de todo tipo. Es decir, yo en mi fábrica cuando empezamos no teníamos cobertura de red, no teníamos internet, hemos tenido que luchar para tener corriente eléctrica, tenemos un grave problema de suministros en los tiempos y forma a los que el mundo de la empresa está acostumbrado. Es decir, son batallas que tenemos que integrar en nuestro desarrollo de proyecto y en nuestro trabajo diario. Y lo he asumido. Soy crítica, yo siempre digo, porque me disgusta muchas veces cuando al sector se le ve como llorón, ¿no? Sobre el sector ganadero somos muy llorones a veces, es un sector que es imprescindible, pero a veces es criticado, cuestionado, incluso desde la parte de los consumidores, nuestra forma de trabajar, nuestros modelos de producción, desde el desconocimiento a veces, desde la ignorancia, pero se nos cuestiona. Y la percepción pública ha pasado un poco a ese nivel. Y yo siempre digo, yo no lloro, yo posiciono mi demanda. Y esa estrategia es necesaria, porque si yo defiendo algo por encima de todo es el derecho que tengo de habitar un territorio. Yo tengo el derecho de habitar la aldea en la que vivo. Está claro que el planteamiento del modelo de servicios que hay que ofrecer al medio rural para su desarrollo es distinto. No nos valen probablemente los mecanismos que sirven en un medio urbano. Yo lo entiendo perfectamente, pero tendremos que buscar la forma, la manera y la estrategia de generar una cobertura que no nos permita perder ese potencial, porque no es que estemos haciéndole un favor al territorio, es que estamos perdiendo su potencial, sus posibilidades. Y en el contexto actual yo creo que no nos podemos permitir ese lujo. Pero me mencionaba lo de ser mujer. No sé si ha sido un problema en el mundo rural. Dices que el mundo rural frente al mundo urbano tiene unas desventajas, pero bueno, que tú has sabido aprovechar en favor. Ser joven, no sé si también es una dificultad. La formación no ha sido una dificultad para ti. ¿Puedes elaborarlo sobre esto, sobre mujer, mundo rural, formación, joven? Es una combinación que para mí es muy poderosa, ¿no? Las mujeres siempre hemos estado ahí. Las mujeres representamos el 50% de la mano de obra que hay detrás de la producción de los alimentos del mundo. Es decir, estamos muy presentes. Y concretamente en nuestro medio rural hemos sido un poco los agentes claves en cuanto a estructuración social y en cuanto a lanzamiento económico también de nuestros proyectos. Pero lo hemos hecho siempre desde un escenario con el telón bajado. Yo lo que quiero, lo que reclamo, lo que he visto también en las mujeres referentes que a mí me han servido de ejemplo para apoyar esta lucha, este trabajo constante, esta red tan poderosa desde la horizontalidad, es que
debemos estar también allí donde se toman decisiones y donde pasan las cosas importantes, ¿no? De alguna manera. Ese es el gran matiz que hay que introducir en el medio rural, que es el de la visibilidad y el papel de la mujer. Fijaros que aun estando en desventaja competitiva, las mujeres lideramos el emprendimiento en el medio rural frente al emprendimiento femenino en el mundo urbano. Este dato es muy significativo. Habla de valorización, habla de un respeto a la tradición, a las costumbres, a las labores y un empoderamiento para valorizar todos estos trabajos que en muchos casos está liderado por mujeres. Y eso no se puede esconder. Lógicamente, cuando al tándem le sumas la edad, tenemos un grave problema, y esto es una obviedad en el mundo rural, que es el de la retención de talento. Nos cuesta retener talento porque sigue habiendo un discurso un poco que ha sido el que ha fomentado el éxodo en un momento inicial. Yo formo parte de esa generación a la que se nos decía que bueno, la opción era marcharse. Teníamos una oportunidad que nuestros padres no habían tenido. Mis padres no han podido ir a la universidad, no pudieron estudiar. Mi padre, de hecho, siempre decía que iría a la universidad cuando se jubilara. Pero nuestra generación, de repente, tiene las posibilidades, tiene la oportunidad. Yo, gracias a mis vacas, porque siempre lo digo, yo tengo una carrera, mi hermano también, gracias a nuestras vacas y al esfuerzo de nuestros padres. Entonces, tenemos que cambiar un poco también ese discurso y esa construcción social, integrando aquellos elementos que conviertan al sector en un sector de oportunidades desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista del emprendimiento y de la oportunidad laboral. Y, lógicamente, ahí podemos empezar también a trabajar en captar talento. No solo podemos vivir de la retención de talento, necesitamos también captar talento en nuestro territorio. Por lo tanto, yo creo que tenemos condiciones que son ideales, condiciones que en este momento más que nunca representan la oportunidad y tenemos que saber gestionarlas. Es una cuestión ya casi de gestión, de concepto empresarial. Hay dos cosas que sorprenden cuando hablas de un establecimiento rural, una empresa rural, y que tú hablas mucho. Uno es el I+D+I, es decir, I+D+I suena a tecnología, futuro, y el campo suena a tradición presente. ¿Cómo estás aplicando? Has comentado cosas que habéis hecho, pero para ti, ¿qué es el I+D+I en tu proyecto y cómo lo estás desarrollando? Yo creo que el I+D+I sí que ha llegado a nuestro sector. Yo creo que el sector ganadero, también la agricultura, han realizado muy bien sus tareas, han experimentado un nivel de profesionalidad que a día de hoy los convierte en sectores punteros. Hoy hablamos de agricultura de precisión, hablamos de la gestión digitalizada, tanto a nivel de control de datos, gestión de calidad, de trazabilidad. Todos esos elementos forman parte de nuestro sector. Por lo tanto, yo creo que ese trabajo se está haciendo, se ha hecho y debe continuar. En nuestro caso, además, hemos querido aportar un poco la parte innovadora, la parte de transformación, teniendo muy clara, además, esa visión de desarrollo de producto, de investigación, de potencialidad, ¿no? De transformar la potencialidad realmente en una oportunidad de negocio que nos permita darle valor a nuestro trabajo, que nos permita seguir fijando población, a captar un poco ese talento en forma de mano de obra que nos permita sacar adelante eso, porque realmente es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en el sector y es la posibilidad de contratar. Tenemos capacidad para generar puestos de empleo, pero no tenemos potenciales trabajadores, básicamente, y en nuestro caso porque estamos en una zona completamente despoblada. Y bueno, es la verdad que eso, yo tengo que decir que en términos de digitalización, he visto mucha más digitalización y mucha más tecnología en ganaderías que en fábricas. Es decir, la gestión del dato es espectacular en las instalaciones ganaderas y lo habéis aprendido por necesidad, como dices tú, el I+D+I por necesidad. Y hablas de la dificultad de captar talento. Cuesta mucho llegar a los jóvenes talentos al mundo rural. ¿Qué se puede hacer? ¿Tienes alguna idea para poder traer más talento a ese mundo rural para ayudarnos a desarrollarlo? Yo creo que sobre todo fomentar el valor de la formación. Tenemos que volver a ligar el potencial de la formación, de la capacitación y sobre todo también con esa variable de la formación continua en nuestro sector, de la promoción, ¿no? Se habla de la promoción en el mundo empresarial, pero también en nuestro sector se puede plantear desde ese punto de vista. Y yo creo que solamente el hecho de ligar formación y sector agroganadero es un punto a favor para añadir valor. Y que desde ese valor es mucho más fácil captar la atención de aquellos jóvenes que tengan el interés no solo de formar parte de un proyecto de unas características muy peculiares, ligado al territorio, ¿no? Y que parte un poco pues, de esa tradición, integrando la innovación, integrando el desarrollo. Yo creo que es el punto de partida, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, hemos participado en varios proyectos en cuanto a implantación de ciclos de formación, en cuanto un poco a toda esa operativa que hay que desarrollar para ofrecer, para dar esa oferta formativa y poder canalizarla en forma de empleo de una forma
forma muy directa. Y además con la complementariedad que ofrecen proyectos como el nuestro sobre el territorio, en los que ya hay un valor añadido desde el origen, ¿no? Con la transformación. Y luego hay otra cosa que sorprende, viniendo de la producción, y es toda la parte que habéis hecho, que es la comercialización, en el doble sentido. Llegar a los clientes, pero sobre todo tú hablas mucho de comunicar al consumidor el valor del producto. ¿Cómo lo hacéis eso vosotros? Es decir, bueno, llegar hay que llegar, pero comunicar al consumidor... Trabajando mucho y rompiéndonos mucho la cabeza. Es muy complicado, es decir, tratamos de establecer, también aprovechando las nuevas oportunidades que nos ofrecen ahora mismo las comunicaciones y las redes, los foros, los encuentros, los debates, mercados, todos aquellos espacios un poco que trabajan en la calidad de producto en origen, en la calidad diferenciada, son espacios para nosotros un poco de puesta en escena para presentar lo que hacemos y para conectar directamente con la sociedad de consumo. Yo creo que hay además un nicho de población cada vez mayor que no solamente valora este tipo de producciones y este tipo de proyectos, sino que está dispuesta a pagarlos, que al final es importante. Es decir, de nada sirve que yo ofrezca una propuesta de valor si no hay un potencial cliente, una potencial sociedad de consumo que esté dispuesta a pagarlo. Y muchas veces lo que ocurre es que el consumidor busca algo más allá del producto, ¿no? Da por sentada la garantía de la calidad, de que es un producto de calidad elevada, es un producto seguro desde el punto de vista de las condiciones higiénico-sanitarias, pero además busca la trayectoria del producto, del proyecto, el impacto del proyecto. Y a mí también me gusta mucho hablar de impacto, porque yo creo que es mucho más fácil llegar a la sociedad de consumo de esa forma. ¿Utilizáis mucho las redes sociales? Sí, tratamos de usarlas no solo para contar nuestro día a día, sino para que sea una forma de comunicación directa con nuestros consumidores, a través de la recepción de mensajes, de consultas, incluso a veces para recibir pues, felicitaciones que nos ilusionan, que nos emocionan, ¿no? Cuando de repente recibimos esas fotos de las consumidoras y consumidores con la botella de leche, con el bote de yogur. Quiero decir que para nosotros es un feedback que nos dice o nos indica un poco si vamos o no por el buen camino. Y sobre todo para asentar algo que al principio, aunque confíes plenamente en tu proyecto, siempre te genera un poco ese nerviosismo, esa angustia de pensar, ¿funcionará? O sea, ¿realmente a la gente le gustará, le aportará valor lo que nosotros estamos haciendo? ¿Lo verá como una referencia más, un producto más, como una etiqueta adicional en un estante en una tienda? Entonces, yo creo que el balance de este primer año ha sido muy positivo y que ahora es el momento de sentarnos nuevamente y valorar el futuro. Y en ese sentido, el mercado vuestro, por lo que habéis dicho, es muy local. Estáis en venta directa por Internet, e-commerce tenéis. Todavía no, estamos en un punto en el que estamos valorando ya el desarrollo de esa opción de venta online. Tenemos canales de momento muy cortos, pero que nos han permitido cubrir un poco la parte norte de la comunidad, Lugo y Coruña, que es nuestra proximidad, nuestro círculo cero, por decirlo de alguna manera. También el canal Oreca, las colectividades, los comedores de colectividades, las experiencias en ese ámbito, aunque a priori pueda parecer un sector y un escenario que no esté tan dispuesto a asumir un diferencial de precio de estas características, está respondiendo de una forma extraordinaria. Y ahora el planteamiento es qué hacemos con el potencial que tenemos. Somos dos pequeñas granjas, Granja Cernada tiene 100 cabezas de ganado, Granja Maruxa 50, tenemos un potencial de 600.000 litros de leche al año. Y yo siempre digo, somos pequeñas para ser grandes y grandes para ser pequeñas. Entonces tenemos que gestionar este escenario teniendo en cuenta que el objetivo es transformar esa producción. Enlazando con esto ya para acabar, que estamos... ¿Cómo te ves dentro de 5 años en ese sentido? Es decir, fuera de tu entorno rural, entrando en otro tipo de canales, autoservicio, gran distribución, o centrándote más y desarrollando nichos y más nichos a través de la I+D. Tú decías, un ejemplo es, saldrán camiones de aquí, ¿no? Es decir, esta fábrica, no pregunto en términos de tamaño, que sí, tienes que crecer, sino en términos cualitativos. Es decir, ese desarrollar lo que tienes, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión en ese sentido a varios años, a 5, 10, 15? Nosotros no hemos cerrado ninguna puerta en el momento en el que hemos abierto la puerta de Senmais. Queríamos que nuestro proyecto caminara, que nuestro proyecto demostrara el valor que puede aportar. Y lo que debemos ver y analizar ahora es qué encaje tiene ese proyecto con las opciones que tenemos hoy a nivel de distribución y a nivel de comercialización. Y estaremos dispuestas a valorar cada oportunidad que reconozca ese valor y que desde una postura de respeto mutuo entendamos que podemos aportar conjuntamente valor al consumidor. Esa es la propuesta. Yo no cierro puertas, yo no tengo ambición de grandeza en términos de verticalidad, en términos de un crecimiento exponencial con una previsión de facturación X, pero sí que es cierto que quiero el valor. Quiero el valor porque también es un tributo y también es un reconocimiento necesario a las dos personas que me han traído aquí.
Entonces necesito demostrarles, con los pies en la tierra, que se podía hacer y que no iban desencaminados, ¿no? Que de alguna manera esa locura del 2002... Que la locura del 2002, porque a ojos de muchos y de muchas era una auténtica locura lo que ellos estaban haciendo en aquel momento, que esa locura hoy es una empresa que ha posibilitado la creación de puestos de trabajo, que ha fijado el puesto de trabajo de sus hijos y que además ha demostrado que hay otra forma de hacer las cosas y que lo único que tenemos que hacer es, con mucho rigor, con mucha responsabilidad, con mucha formación, defender desde nuestra postura y desde ese perfil que nos identifica, ¿no? Bueno, ya para acabar, mi padre solía decir que el éxito es el resultado del trabajo bien hecho. Y añado del buen trabajo bien hecho, tu trabajo es un buen ejemplo de lo que hay que hacer, lo que toca para satisfacer esas necesidades del consumidor, para aportar valor al consumidor, pero además hacerlo bien todos los días con trabajo, que tú has reivindicado aquí el trabajo, la dureza de hacer esto, por lo tanto yo creo que el éxito lo tienes garantizado. Y muchas gracias, Ana, por compartir Un con nosotros tu auténtico placer, de experiencia. verdad. Seguimos con la jornada.